Comparto pantalla. La sesión del día de hoy va a ser bastante sencilla, muchísimo más corta que las sesiones en donde trabajamos temas. Nuevamente, la idea es no hacerles perder más tiempo, así que les pido disculpas al respecto. Vamos a hablar sobre el cronograma. La sesión del día de hoy, como les decía hace un momento, va a tratar sobre las actividades que van a desarrollar a partir de la próxima semana de trabajo. Y es como explicar qué es lo que se va a tener en cuenta en el tema de la evaluación de esa evidencia. Entonces empezamos la sesión con como siempre se ha iniciado con el cronograma de actividades. Tengo aquí el cronograma en pantalla, lo deben estar viendo, lo tengo compartido. Revisamos que todo está en orden. Bien. ¿Dónde vamos? Sesión, sí, la sesión del día de hoy. Tengo aquí el resultado de aprendizaje número 1 que estamos desarrollando desde el 18 de abril y vamos a desarrollarla hasta el 24 de abril. Este resultado de aprendizaje tiene como la evidencia la evaluación llamada Test EDW1 o English Does Work 1, que es el nivel 1, y la evaluación o la evidencia de conocimiento ED01. Es decir, como ustedes quieran llamarlo, es una evaluación que vamos a desarrollar en esta semana para el resultado de aprendizaje 1. Las fechas son informativas, como se las expliqué desde el inicio del curso, son informativas, no quiere decir que las evidencias, o por ejemplo, esta evidencia que es de conocimiento va a desaparecer de la plataforma o va a estar inhabilitada después del 24 de abril, no. Va a quedar abierta durante todo el curso. Si usted no lo desarrolla en este momento, lo va a poder desarrollar más adelante. La fecha que usted va a tener en cuenta para el desarrollo de evidencias es la fecha límite de recepción de evidencias, que es el 15 de mayo. ¿Ok? El resultado de aprendizaje número 2 lo vamos a empezar a desarrollar a partir del 25 de abril. Usted va a desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y va a trabajar la evidencia de producto y desempeño foro Let's Meet. Usted va a desarrollar primero el componente formativo y luego el foro. Entonces, yo voy a desarrollar aquí entonces el proceso que ustedes tienen que desarrollar. Voy a actividades de aprendizaje guía, la carpeta actividades de aprendizaje guía, el componente formativo Let's Introduce Ourselves, voy a ubicarlo, aquí está, voy a dar clic en el mismo, voy a abrirlo y voy a desarrollar cada uno de los elementos, reviso la introducción y voy a ver los conceptos que voy a aprender. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el presente simple, que son las oraciones que usted va a desarrollar durante este nivel o en este nivel. Tenemos diferentes verbos. Tenemos el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, el verbo to eat, el verbo to read. Estas son las formas infinitivas de estos verbos. Tenemos el verbo be, do, have, eat, read. Tenemos la preposición to, iniciando esos verbos, porque estamos hablando de verbos infinitivos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el tema de la preposición to. Me envían oraciones utilizando verbos en donde, por ejemplo, para la estructura like, para expresar los gustos por acciones, por cosas que nos gusta hacer, debemos utilizar la preposición to para esos verbos. Entonces usted va a estudiar muy bien este contenido. ¿Ok? Se va a dar cuenta que aquí no tengo preposición to, pero sigue siendo una oración presente simple. Entonces usted va a estudiar muy bien todo esto y lo que sigue en el componente formativo, incluyendo los videos, incluyendo también la actividad didáctica al final de este elemento. Por favor, estudien muy bien la estructura, que está la estructura de una oración, los componentes de una oración. Bien, tengo las frases negativas, tengo las frases interrogativas, las frases con contracciones, es decir, cómo reduzco el espacio entre
un verbo auxiliar y un negativo, por ejemplo, como este, lo puedo hacer con un apóstrofe y así hago una sola palabra en lugar de dos. Y las preguntas cerradas, sí, dice preguntas cerradas, muy bien, que generalmente empiezan por verbos auxiliares como do, o en el caso del pronombre personal de la tercera persona, he, she, it, que veíamos en la sesión anterior, utilizamos el verbo auxiliar does. Entonces usted va a estudiar muy bien esto. Por favor, estudie muy bien la estructura de las oraciones interrogativas, es decir, de las preguntas, aquí están. Mire toda esa estructura de las preguntas, porque usted lo va a utilizar en la evidencia de este componente formativo. Entonces aquí tiene toda esta estructura que tiene que leer muy bien y estudiar, revise muy bien la pronunciación y haga las actividades didácticas. Cuando usted termine, vuelve al contenido del curso y va a ir a actividades de aprendizaje. Va a ir a la evidencia que necesitamos desarrollar, que es el foro Let's Meet, según el cronograma de actividades, y aquí están las instrucciones de la evidencia. Usted da clic en la misma y va a descargar las instrucciones de la evidencia. Quiero que presten mucha atención porque esta evidencia tiene una forma muy particular de desarrollarse. Lo primero a tener en cuenta en esta actividad es que usted va a desarrollar esta evidencia en dos intervenciones. Dos intervenciones. ¿Ok? Si usted desarrolla una intervención y no desarrolla la segunda, no va a aprobar la evidencia. ¿Ok? Si usted desarrolla la segunda intervención y no desarrolla la primera, no va a aprobar la evidencia, no la va a aprobar. Esta evidencia va a evaluar lo que acabamos de ver en el componente formativo, que son las oraciones afirmativas y las oraciones interrogativas, y en cada caso, si es necesario, las oraciones negativas. Entonces, usted tiene que asegurarse que va a desarrollar la primera y la segunda intervención. En la segunda intervención usted va a realizar preguntas. Entonces es importante que usted tenga en cuenta estudiar primero el componente formativo para saber cuál es la estructura de las preguntas que le voy a evaluar. En la primera intervención, y eso lo dije de la primera sesión, todas las evidencias que son de envío directo en la plataforma, es decir, no evaluaciones, sino que usted tiene que desarrollar a través de la plataforma, enviando directamente a través de la plataforma, todas tienen un contexto. Usted va a asegurarse de realizar esa evidencia siguiendo ese contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? Usted va a hacer una primera intervención con una información básica, además, de acuerdo al contexto que se da en esta evidencia, y es que usted va a pretender ser parte de la Armada Nacional o de la Naval, alguna de las instituciones que tenemos en el país. Entonces usted va a dar información acerca de usted, información básica, como qué, como su nombre, su edad, su ciudad de nacimiento, residencia, su ocupación y sus intereses en su tiempo libre. Todo esto usted lo va a hacer pretendiendo que usted hace parte de la Armada Nacional o de la Naval de Colombia. ¿Ok? En la segunda intervención, usted va a ubicar uno de los comentarios, o una de las intervenciones o una de las participaciones de sus compañeros y le va a hacer una pregunta. ¿Ok? Y para más información, se les da a ustedes vocabulario. En la parte inferior de las instrucciones tenemos vocabulario que usted puede utilizar para trabajar esta evidencia. Entonces, la primera intervención, usted ingresa al foro, hace su participación dando información básica a usted, teniendo en cuenta que usted va a pretender hacer parte de la Armada Nacional o de la Naval de Colombia. Cuando usted termine esto, usted va a ubicar una participación de un compañero y le va a hacer un comentario a esa participación con una pregunta. ¿Qué dicen las instrucciones? No me envíen las mismas preguntas que están en las instrucciones. Son de ejemplo para ustedes. Usted debe hacer preguntas propias. ¿Ok?
No envíe las mismas, usted hace las mismas, hace las propias. Entonces, yo estando aquí en las instrucciones del foro, veo que aquí dice foro, yo voy a intentar dar clic aquí y si me ingresa directamente al foro, bien si no, ubico el foro se llama Let's Meet. Entonces doy clic aquí y en esta participación, en este texto, yo voy a ingresar, perdón, en este cuadro de texto yo voy a poner mi primera intervención, que es mi información personal. Tran, tan, 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 la escribo, pram, 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 muy bien. Responder. Perfecto. Cuando ya yo termino, busco la participación de un compañero, le doy clic en comentarios y hago la segunda intervención. Ese es el proceso que usted va a desarrollar. Al final usted va a tener una participación solita para usted dentro del foro y usted le va a hacer un comentario a un compañero a su participación, a la participación del compañero. ¿Ok? Eso es lo que usted debe desarrollar en la evidencia. Si usted desarrolla una parte y no desarrolla la segunda parte, no va a aprobar la evidencia. Así que tiene que darse, tiene que recordar que tiene que hacer las dos. Tiene que leer muy bien las instrucciones y seguir el contexto de las instrucciones. Si usted no sigue el contexto dado en las instrucciones, tampoco aprueba la evidencia porque necesito asegurarme que están siguiendo las instrucciones de este curso. ¿Tenemos preguntas acerca de esto? ¿O acerca de las evidencias del curso? Ok, tengo aquí una pregunta que me dice, el test de hello is nice to meet you al hacerlo ya cuenta como evidencia. El test. Nicolás, ¿puedes hablarme acerca de esto, por favor? ¿Cuál test te refieres? Voy a abrir otra vez el cronograma de actividades como para dejarlo aquí en pantalla. Y si ves el nombre del test al que te refieres, ¿me avisas, por favor, a qué te refieres con esto? O si te refieres a las actividades didácticas. Ok, a las actividades didácticas. No, no cuentan como evidencia. La evidencia es lo que se encuentra en el cronograma. Ok. Lo que va a ser la actividad didáctica, no sé si lo tengo aquí abierto. No. Lo que va a ser la actividad didáctica es que tú te asegures de que lo que acabaste de aprender lo hayas entendido correctamente. Entonces tú vas a ir a la actividad didáctica en la parte inferior del componente formativo, cada uno de los elementos, y vas a desarrollar esas actividades para que tú te puedas sentir un poco más seguro de que cuando estés construyendo tus oraciones, estés siguiendo lo que se aprendió en el componente formativo, porque eso es lo que se va a evaluar en la evidencia. ¿Te ayuda esa respuesta? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Oh, Yamaru, ¿tienes una pregunta? Adelante. No sé si vas a hacer la pregunta por el chat o si tienes el micrófono. Oye, qué pena, ¿para cuándo serían? O sea, todas las evidencias son para mayo, pero ¿para qué día?
La fecha límite de recepción de evidencias está en el cronograma, tanto en la parte superior como en la parte inferior. El 15 de mayo es la fecha límite de recepción de evidencias. Vale, gracias. Ok. Y Amaru, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano alzada? No sé si... Ok. Where are you? Pregunta, Sí. Alba, ¿tienes una pregunta? Adelante. en las actividades de Nice to Meet You, donde dice tabla 3, ahí dice que en el plural la segunda persona, primera persona es we, segunda es you y la tercera es they. Entonces yo dije, ve qué raro. Sí, ¿eso es así? O sea, o será una equivocación ahí de las diapositivas en el tabla 3. Ahí tabla 3, en donde singular, plural, en el plural dice primera persona we, segunda you y tercera they. Entonces yo dije, ¿y eso es así? ¿O es que yo siempre lo veía como you, we, they? ¿A todas Entonces, el orden de estas dos? sí, Ok. esa es la pregunta. Si es así, bien, o sea, primera persona es we. Sí, es correcto. O sea, así como está ahí está bien, o sea, primera persona es we, segunda, o está mal ahí, y la primera persona es you. Tengo que recitármelo para poder, porque es que el tema de gramatical realmente, yo trabajo el tema gramatical de una forma diferente, pero tengo que recitármelo. Entonces, I, you, he, she, it, we, you, they. Sí, es we, you, they. ¿Sí? ¿Es with you there? O sea, como está ahí. ¿Sí? Ok, esa era la pregunta. Vale, Sí, profe, ahí gracias. está bien. Y si no, déjame yo reviso nuevamente más tarde, pero estoy casi segura que es we, you, they. Estoy en 98% segura, por así decirlo. Pero sí es we, you, they. Me tengo que recitar, pero we, you, they. That's correct. Yeah, eso está bien. Listo, gracias. Listo. Igual yo reviso y te confirmo más tarde si quieres, pero igual sí. Es Porque el orden. yo como que siempre lo había visto, era you, we, You, we, they. they. Entonces, yo Te dije, voy a pues ser sí, sincera. Te voy a decir porque siento que, como te digo, 98% segura. Es esta forma de explicar el idioma, donde dice primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, primera persona, segunda persona, tercera persona, plural. Es como esa estructura gramatical que se da para poder explicarlo a diferentes personas. Pero aprendiendo el idioma realmente no se identifica por primera, segunda, tercera o el orden de las mismas. ¿Me hago entender? O sea, aprendiendo el idioma, así como tú aprendes en el español y aprendiendo cualquier idioma, no se identifica que es la primera, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, nada de esto. Lo que se identifica es si es singular o es plural, porque en inglés siempre tenemos que saber de qué se está hablando. Eso es lo más básico que se hace en el idioma. Entonces, para mí, el orden de estas dos no es tan problemático, pero sí recuerdo que cuando se explica esta forma, el pronombre de los pronombres personales plurales, siempre se explica de esa manera, we, you, they. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando se habla de primera, o sea, el orden tanto como, el orden como tal no es tan importante. de Lo que pronto porque uno ya cuando adquiere la experiencia y la práctica, pues no tiene en cuenta, pero eso es como yo digo, cuando uno está aprendiendo a manejar un carro, siempre uno dice primera, o sea, uno pone en primera, en segunda, que el cinturón, lo primero, que los Sí, espejos, y así es acá. Uno sí. como que empieza a memorizar según lo que le van explicando todo, ya después se vuelve mecánico y no se tiene en cuenta.
Sí, Pero sí, así como estamos en nivel 0, pues sí, como que sí uno se va memorizando en la medida que le van explicando. sí. Te entiendo, te entiendo. Eh, la forma tradicional de verlo, el orden que siempre han utilizado es we, you, they. Puede que en diferentes libros de gramática intercambien el orden. Eso puede ocurrir, o sea, eso no es, realmente no lo veo difícil, pero como te digo, para mí es más conveniente saber si es singular o si es plural, porque en inglés siempre se sabe quién se está hablando. Entonces, no es tanto el tema del orden de esos pronombres, sino de cuántas personas estamos hablando en la oración. ¿Es plural o es singular? Entonces, eso para mí es como el objetivo de esta tabla. Sin embargo, tú lo puedes manejar de esa forma, porque es que nadie te va a decir, es que conjugaste la segunda persona del plural incorrectamente, tenías que conjugarlo para la primera persona del plural. Nadie te va a decir eso. Las personas te van a decir, es que estás hablando de dos personas o de una persona. ¿Me estás entendiendo? O sea, es una forma como de, el lenguaje funciona ahí es para saber exactamente de quiénes estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando. No tanto es el orden de esos pronombres, sino de cuántos estamos hablando. Entonces, para mí, yo prefiero que ustedes, cuando estén estudiando esta tabla, se enfoquen en el número de personas. Y si hay una persona dentro de toda esta tabla que ustedes deben enfocarse y saber muy bien que cambia la conjugación sí o sí, es esta. Esa tercera persona del singular. Entonces, si no lo quieren trabajar como primera, segunda, tercera persona, para mí me es conveniente que trabajen con el pronombre. He, she, it, o si es el sujeto, si es ella, él o eso. ¿Entiendes? Entonces, si es Sara, si es Pablo, si es el perro. ¿Ya? Entonces, necesito que ustedes tengan en cuenta esto. Que esta persona sí conjuga el verbo de manera diferente. Pero el orden de las personas realmente no me va a afectar a mí calificarles, a menos de que ustedes no tengan claro que sea singular o plural. Eso es lo básico para mí. ¿Listo? Listo, gracias. No hay problema. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No les quiero quitar más tiempo porque este tema con el computador. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, voy a dar por terminada la sesión. Perdóname, en las actividades ¿Sí? dices que un punto es que nosotros tenemos que participar en el foro y hacer una pregunta. Sí. Pero pues no las que están ahí, porque obviamente así, oye, qué sueldo ganas? Pues no. ¿Qué edad tienes? Pues no se va a responder. Entonces, sí de pronto es hacer otras preguntas. Sí, hacer otras preguntas de las que no están en las instrucciones. Es que en las instrucciones les doy ejemplos de las preguntas. Ustedes no van a usar esa, ustedes van a hacer sus propias preguntas. Entonces, ¿cómo identificar la pregunta? Es leer lo que el aprendiz está escribiendo. ¿Listo? Si yo pongo algo en el foro y tú me vas a hacer una pregunta, yo espero que lo que tú me preguntes sea acerca de lo que yo puse en el foro. Entonces, leen lo que el aprendiz o su compañero puso en el foro y hacen una pregunta con base en eso. Listo, vale. Pues. Listo. Muy bien, muchas gracias por asistir a la sesión. Una Bueno, última pregunta. sí. Quería preguntar si nosotros vamos haciendo cada evidencia, vamos sabiendo si la calificación va o no va, o si se manda todo al final es cuando se sabe, o cómo, Todas las evidencias se califican. pero uno va sabiendo su nota, va dándose cuenta cómo va progresando, si va bien o no va bien. Claro. Todas las evidencias se califican. O sea, que usted envía una evidencia esta semana, pues dependiendo del momento de la semana en que lo hace, el tiempo de respuesta de evidencias que se envían, estamos hablando del foro o de las evidencias que vienen en las próximas semanas, es de 48 horas hábiles, días hábiles.
Así que ustedes van a saber su calificación y van a tener el comentario y la retroalimentación a su evidencia. Y Sí, lo es- del... Perdón. ¿La calificación va de 1 a algún número o solo letras? Las calificaciones en el curso son con letras con base en números. Entonces, en el curso, en los anuncios, creo que están viendo ahí en pantalla los anuncios, tenemos los criterios de evaluación. Aprobado significa que cumple con lo que se requiere en la actividad y D es no aprobado, que no cumple con lo que se da en la evidencia. Para obtener un A de aprobado tiene que tener más de 70 puntos de 0 a 100. Para no aprobar es menos de 70 puntos de 0 a 100. Y con respecto a las intervenciones, nosotros tenemos acceso a ver el foro de otra persona para hacerle la pregunta en la intervención 2. Sí, cuando los aprendices, cuando sus compañeros hagan participaciones, ustedes van a ver todo lo que se da en el foro. Ah, ya. Listo, muchas gracias. Luz, ¿eso te soluciona la pregunta? Sí, sí, señora, que en 2 días hábiles prácticamente uno sabe cómo va avanzando en el curso. Y la evaluación, si ustedes la desarrollan, va a ser automática. Ustedes sabrán si tienen A o D. Pero el resto son 48 horas hábiles. Y lo ven en sus calificaciones. Y las evaluaciones, ¿cuándo están programadas? La evaluación que tenemos en el curso, Sí, señora. recordamos que está la evaluación de conocimiento test, que corresponde al resultado de aprendizaje número 1, y esta la estamos desarrollando en este momento. Ya. Uno en cualquier momento puede entrar a presentar esa evaluación, ya está activa. Claro, aquí está, actividad de aprendizaje. Mira que aquí está la evaluación. Tú das clic en el siguiente, ahí está tu evaluación. Ya, sí, señora. Listo. Es solo un intento, ¿no? Es solo un intento. ¿Y qué se dijo acerca de los intentos de la evaluación en las sesiones anteriores? ¿Alguien que nos pueda ayudar con esto? Que si de pronto no nos iba bien, podíamos enviarle un correo a la teacher para que nos diera como opción de revisar o validar. Correcto. Entonces, si usted envía la actividad y La reprobamos, entonces si la podemos evaluación enviarle un correo. usted me envía un correo y yo reviso caso por caso a ver qué pasó. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, de tanto despedirme. Muchas gracias por asistir a la sesión y entonces esto, sí, Jacqueline, queda grabado, lo vas a tener. Después voy a hacer el anuncio cuando quede publicado la grabación. ¿Listo? Muchas gracias por asistir a la sesión y quedamos entonces pendientes para la próxima sesión. Sigan el cronograma para la próxima sesión. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Nice buenas tardes. Muchas gracias.